ese es como transformar la función de máximo a mínimo. Y ya cuando son todos negativos, ya procedemos así como sabemos trabajar con el mínimo. Elegimos el más pequeño de la fila, que ese más pequeño es el valor más negativo, o sea, va a ser el que antes era el más grande. En la segunda tabla, siguiendo ese procedimiento, o sea, elegimos el más pequeño de la fila, en la segunda tabla ya se te convierte todos positivos. Y ya seguimos trabajando como... ¿Se entiende? Sí. Gracias, profe. Bueno, esos son los dos modos. Y de los dos te lleva a la misma solución porque lo que se busca son los costos relativos en realidad. Profe, Sí, decime. el primer modo sería seleccionar el mayor y restarle a todos los elementos, a todos los valores, a todos los costos, digamos. Sí, así es, a todos los costos de la tabla. Y luego tenemos otra tabla y ahí seleccionamos el menor de la fila. A ver, va a pasar que puede, o sea, puede pasar un tema de parciales que escribas la formulación matemática del problema. Y para escribir la formulación matemática necesitas saber que las ofertas son menor o igual, que las demandas son mayor o igual, que si tenemos matriz de asignación es igualdad. Eso sobre todo, o sea, saber cómo es la notación matemática de ese problema. Y hablamos del práctico 1, ¿no? El práctico 2 no necesitamos hacer esa notación matemática. Profe, Sí, en el Dijkstra, sí, cuando nosotros tenemos dos nodos, ¿no? Temporales, bien. y ya tenemos las etiquetas de esos dos nodos temporales. Y uno de esos nodos temporales es el destino a donde yo quiero llegar, ¿sí? Ajá. Pero la etiqueta me dice que ese es mayor la distancia. Entonces yo al que tengo que hacer permanente es al otro nodo temporal que tiene menor distancia. Sí, 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 sí. Nosotros lo vemos gráficamente, pero imagínate que fuese una computadora que está aplicando el algoritmo de Dijkstra. Em, lo que no sabe la computadora es que por ahí puede pasar que vos haciendo nodo permanente al segundo nodo que decís que no es el fin, puedas llegar con una mejor distancia al fin, al nodo final. Por eso es que vamos recorriendo siempre por la menor distancia. Bien. Profe, y el transbordo es lo mismo que yo, en vez de usar la B del buffer, puedo poner, por ejemplo, si son restricciones de oferta, la sumatoria de esas variables igual a la oferta que me está dando, si es solamente un nodo de oferta pura. En oferta pura tenemos que poner el valor del nodo. Acordate que el valor de buffer es para los transbordos nada más. Claro, es para el balance, digo yo, puedo poner, por ejemplo, elijo un nodo
lo que está recibiendo el nodo menos lo que está enviando, igualarlo a cero si no tiene nada, si no tiene un valor ni de demanda o de oferta. Sí, sí podrías. Vos lo podés igualar a cero, o sea, si eso no tiene ningún valor. Pero bueno, el valor de buffer en realidad lo vas a ver en la matriz, que cuando necesites completarla tendría que tener ese valor. Hay, a ver, varios métodos de resolver esto, ¿no? El que recomienda poner este valor de buffer es Taja, en el que te dice que ese valor es todo el flujo que va manejando la red y bueno, y que si es que después eso tiene que quedarse porque como un flujo irreal, o sea, es el máximo flujo que va a manejar, pero no siempre pasa todo eso por la red, va a quedar en los nodos que están, que son los II, son los nodos de transbordo. Igual te va a dar el resultado. Ahora, hay otro método en el que no pone ese valor de buffer y directamente se maneja con el flujo máximo que tiene y trata de distribuir entre los nodos ese valor. Pero ahí tenés que hacer bien la distribución de los valores que tenés. Sí. Yo digo para plantear el modelo matemático nada más. Hacer la diferencia. Que vos en los nodos de transbordo puro pondrías, en vez de dos ecuaciones, una ecuación y la resta. ¿Sería así? Sí. A ver, no nos ha pasado. Mira, lo consulto con el profe. Es más, él lo mostraba así, ¿no? Yo Sí. creo que ahí no va a tener problema. Ah, bueno. Sí, creo que no va a haber problema. Gracias, profe. No. Profe, Sí. en los problemas de asignación, cuando hay que agregar columnas o filas ficticias, ya cambia en el funcional poner, perdón, en las restricciones hay que poner igual a 1 o pasa a ser menor o igual a 1. Menor o igual a 1, porque el funcional, la formulación, te tendría que mostrar el valor real. El agregar la ficticia es algo que se hace matemáticamente, pero no refleja la realidad del problema. Ah, bien, bien. Tendría Ok. que quedar, suponete que eran 3 filas y 4 columnas. Y Sí. tendrías que tener las 3 restricciones de oferta y las 4 de demanda. O sea, mostrar Sí. esa desigualdad. Ok, gracias. Profe, en ese caso, ¿cómo sería el signo de la desigualdad de la restricción de la fila ficticia? No se pone la fila ficticia. Pero como hay desigualdad en la cantidad de restricciones, va menor o igual donde tenemos más restricciones, ya sea oferta o demanda. Y en las que son menos restricciones, ahí va un igual. ¿Cómo dijo, profe? Perdón. La restricción es de menor o igual donde hay una mayor cantidad de restricciones. Nosotros primero vamos a dividir las restricciones como oferta y las otras restricciones como demanda. Y ahí donde tengamos más restricciones, ahí es donde ponemos menor o igual. Y en las que tienen menos restricciones ponemos una igualdad.
Disculpe, profe, dijo donde hay mayor número de restricciones, menor igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Profe, eso sería para el método húngaro. Para la formulación del problema de asignación, Ah, bien, bien. de aplicar el húngaro. Profe, ¿podemos hacer un ejercicio del método húngaro? Sí, sí, sí. Acá había un compañero que preguntaba el 18. El 18 está resuelto en la clase de consulta del miércoles que le subí al aula. No sé si es que quedó alguna duda de eso como para que lo veamos puntualmente. Y a ver, ¿qué ejercicio creen que podemos hacer de asignación? Mientras preparo la pizarra. ¿Puede plantear la formulación matemática, profe? Sí, 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 deme un minuto que ya lo pongo. Hola, profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Profe, cuando nosotros estamos tratando de encontrar digamos, el óptimo utilizando el método fundamental o el método MODI, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el fundamental, ya tenemos todos positivos, pero tenemos ceros, ¿tenemos que entrar por esos ceros o sí tiene que ser negativo y ya estaría como el óptimo? Cuando vos no tenés negativos ya, Claro, o sea, sí, cuando... ya sé que No, como vos decís con el fundamental o con el MODI, ya no tenés negativos. Y te sí, quedan valores que pueden ser cero. Bueno, esos ceros son soluciones alternativas. sí, Que en este caso, para lo que es un problema de distribución o transbordo, utilizando MODI fundamental, no es necesario que desarrolles las soluciones alternativas. Pero sí podés indicar que en esta etapa encontrás, por ejemplo, dos ceros básicos, que son dos ceros que no son básicos, se llaman dos ceros no básicos. O sea, dos alternativas de soluciones múltiples. y en la tabla, Y digamos queda la ahí. última tabla donde me aparecen esos dos ceros sería la óptima. Esa ya sería la óptima, porque ya no tenemos más negativos. Las otras te van a dar el mismo valor de z, pero bueno, haciendo de otro modo la distribución. ¿Y en qué casos yo tengo que entrar por uno de esos dos ceros, por ejemplo, si tengo dos o más, y seguir iterando? No en distribución, sí en asignación. En asignación, si nosotros hacemos la distribución y vemos que tenemos otra solución alternativa, ahí tenemos que mostrar cuál es la otra solución alternativa. Y si tengo dos, cero elijo cualquiera.
tendrías que mostrar todas las soluciones alternativas de asignación. Si tenés 2 ceros de más, o sea, que eso indicaría 2 soluciones más, mostrar las otras 2 soluciones. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando trabajas con distribución, o sea, si vos encontraste más ceros en fundamental o en MODI, es porque tenemos soluciones alternativas, y volver a hacer el cálculo es tedioso, o sea, me va a llevar más tiempo. Es hacer una iteración más, pero lleva más tiempo. En cambio, con el método húngaro, no es difícil, es armar nuevamente la red y ver cuál es la otra solución, que ya la tenemos la solución, pero es asignar de otro modo esa solución. Entonces ahí sí pedimos que muestren en el método húngaro. Ah, o sea que yo del método fundamental o MODI tendría que pasarlo y hacer húngaro, en ese caso. No. Termina ahí, si vos ya estás en distribución, ¿no? Termina Sí. ahí y decís, esta es la solución óptima. Veo que tengo 2 ceros no básicos, o sea que tengo 2 soluciones alternativas más. Fin. No pedimos que desarrolles la otra solución alternativa. Ah, genial. Y otra consulta, profe. Cuando yo, por ejemplo, tengo que resolver con MODI y ya, por ejemplo, utilizando los anteriores métodos para la solución básica, no llego a cumplir la condición de n más m menos 1 y agrego la variable ficticia, ¿en qué momento, o sea, por ejemplo, cuando yo tengo que iterar y, digamos, la variable ficticia tiende a 0, ¿en qué momento yo tengo que eliminar esa variable? Porque tuve un problema resolviendo un punto donde la variable volvía al mismo sitio, o sea, como que se repetían las iteraciones, y después me di cuenta que la tengo que sacar, pero no sé bien en qué momento, no sé si se entiende. ¿Profe? Disculpa, estaba hablando y estaba muteada. Decía que el viernes pasado se nos planteó esa situación en la consulta, que unos compañeros habían planteado de que iteraban y como que volvía a dar la iteración. Lo resolvimos y no pasó eso. O sea, tendríamos que ver lo que está pasando, por qué te da esa situación. No te tendría que pasar eso. Claro, yo decía con la variable ficticia, Sí, cuando tengo que agregar una. Cuando agregas el épsilon. Claro, cuando agrego el epsilon, después tengo que ver el mínimo de esos, digamos, para hacer el cuadradito, digamos, para reemplazar, para hacer la iteración, y lo tengo que considerar 0, ¿verdad? Sí, entre el épsilon. Entonces, ese sería el menor, y en la primera iteración ese es el que se mueve, digamos, y queda en otro lugar, básicamente. Sí, va a pasar eso. Y luego, cuando tengo que volver a iterar, si el epsilon también entra, digamos, en uno de los lugares, ¿lo tengo que seguir considerando como el menor o no? Sí, mientras quede entre los lugares donde tita resta, tenés que considerarlo al épsilon. ¿Solamente cuando resta? Solo cuando resta, cuando suma no se considera el épsilon. Ah, puede ser. Gracias, profe. Está dando una iteración, pero no te tendría que dar iteración. Ah, gracias, profe. Ahora lo reviso, no tenía en cuenta eso de solamente se resta. Tal vez por eso era que se me repetía la iteración. Sí, tenelo en cuenta porque fíjate que si vos considerás todos los valores y no solo los que restan, puede pasar que en la siguiente iteración se te haga negativo alguno de los valores y no puedes tener un envío negativo. Sí, lo que me pasaba en este problema era que el epsilon, digamos, como que durante varias iteraciones después volvía al mismo lugar, donde lo tenía en otras iteraciones. Tampoco. Y luego cuando pregunté me dijeron que hay un momento en el que no lo considero al epsilon, entonces quedan otras opciones de mínimo y ahí se elimina.
Y esa era mi duda de dónde yo tenía que dejar de considerarlo. Y tal vez es por eso del signo, de cuando resta. Gracias, Sí, profe. puede ser eso. No es nada. Profe, ¿podemos hacer el 22 del húngaro? Bien, ese está bien. El 27 es un problema desbalanceado. El 22, a ver. Sí, el 27 lo hizo el profe en clase. A ese. Bien, y el 22. Pero el 22 no es húngaro. El 22 es un problema de distribución. Que dice, tenemos una compañía con 3 fábricas y 3 centros de consumo. Actualmente se están enviando las siguientes cantidades y los envíos se están realizando de la mejor manera. Ese problema. El 21. El 21 sí. El 21 es húngaro y ese problema sí está balanceado, no necesita balancearlo. ¿Quieren que lo hagamos ese? Sí, profe. Bueno. Bueno, mientras, si es que hay dudas, me van diciendo. Yo les voy preparando esto. Ya lo vemos, César, del 18. Este es el método el problema que tenemos. El problema dice,
que tenemos una compañía que dispone de 4 equipos para la realización de 4 trabajos. Los beneficios en miles que dejan los trabajos al ser confeccionados por distintos equipos se presentan en la siguiente tabla. Entonces, 4 equipos que realizan 4 trabajos y lo que tenemos en la tabla son los beneficios de eso. O sea que tenemos como ganancia. El equipo que más caro realiza el trabajo, obviamente tenemos mayor ganancia. O sea, un problema de maximización. A eso queríamos llegar. Para plantearlo, vamos a plantear entonces ese problema de maximización como máximo. La formulación no cambia. En este caso va a ser le voy a poner 1 y 1, T1, 1. Entonces va a ser el 80 x1, 1 más 38 x1, 2 más el 40 x1, 3 y así. Y bueno, y vamos sumando todo. Sujeto A. Y acá le voy a mostrar cuál sería el ideal y después qué variantes podemos tener. En este caso es sujeto A. Vamos a poner las restricciones que serían el x1, 1 más el x1, 2 más el x1, 3 más el x1, 4. Y eso igual a 1. Estoy segura que es igual a 1 porque nosotros tenemos una matriz cuadrada en este caso. Tenemos 4 ofertas y 4 demandas. Y la primera restricción, viene a responder a la oferta, que es esta primera. Sí, esa es la primera que viene a responder. Disculpa. Bueno, y así, vamos escribiendo la segunda, la tercera, la cuarta va a ser la x41 más la x42 más la x43 más la x44. 41, 42, 43, 44. Bueno, es igual a 1. Entonces acá tenemos 4 restricciones. Hay 2 que no pusimos, pero son 4 restricciones. Y después vamos por las restricciones de columna, que van a ser las de demanda. Que va a ser la x1, 1 más la x2, 1 más la x3, 1 más la x4, 1. Y esas también van a ser igual a 1, porque dijimos que tenemos una matriz cuadrada. Entonces, en total vamos a tener 8 restricciones. Ahora, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos, no tenemos la matriz cuadrada, sino que tenemos esto así. O sea, nos faltaría una oferta, esto no está. Si tendríamos 3 demandas y 4 ofertas, entonces ahí ya cambia. Nosotros tenemos las restricciones van a estar dadas así. Vamos a tener x1, 1 más x1, 2 más x1, 3. No tendríamos la cuarta. Sí, esta cuarta no tendríamos. Y la última estaría dada por x4, 1, 4, 2, 4, 3. Esta tampoco estaría. ¿Sí? ¿Cuántas restricciones tenemos? Sí tenemos las 4 porque vean que tenemos T1, T2, T3 y T4. Entonces tenemos 4 restricciones de oferta. Lo que es demanda, tenemos 3 restricciones. Aquí vamos a borrar la última. Y vamos a...
Voy a borrar primero donde pusimos igual para ver dónde va la desigualdad. Entonces decimos, nosotros tenemos 4 restricciones de oferta porque tenemos las 4 ofertas. Tenemos T1 hasta T4. O sea, tenemos esas 4. Pero en demanda tenemos 3, 1, 2 y 3. Entonces la restricción de demanda va a ser la primera, X1, 1, la X2, 1, la 3, 1, la 4, 1. Después tenemos la X... 1, 2 más la X 2, 2 más la X 3, 2 más la X 4, 2. Y la última que va a ser la X 1, 3 más la X 2, 3 más la X 3, 3 más la X 4, 3. Y tenemos 3 restricciones. Entonces en la primera tenemos 4 restricciones y en la segunda tenemos 3 restricciones. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo 4 equipos y tengo 3 tareas. 4 trabajos y tengo 3 equipos. Y uno de los equipos va a quedar sin asignar en realidad, uno de los trabajos va a quedar sin asignar, porque los 3 equipos solo pueden hacer un trabajo. Entonces, una de estas restricciones, las de oferta, va a ser 0. Las demás va a ser 1. ¿Sí? A 3 trabajos yo le asigno un equipo y hay un trabajo que va a quedar sin asignar equipo. Eso quiere decir que yo, en este caso, para las restricciones de equipos, todas van a tener un trabajo. Entonces van a una igualdad. Pero los trabajos, no todos los trabajos tienen un equipo. Entonces acá va un menor igual. Eran 4, van 4. Menor o igual a 1. En palabras simples, o sea, decimos, donde hay más restricciones, ahí es donde sé que va un menor o igual. ¿Se entiende? Y bueno, y después faltan las restricciones de signo. Necesitan... Profe, Sí, sí. perdón, ¿todas las restricciones de oferta son menor o igual a 1 entonces, en ese caso? Sí. Porque no sabemos cuál de esas 4 va a ser la que va a quedar sin asignar un equipo. Ok, genial, profe, gracias. No hay nada. 3 van a tener equipo y bueno, y una que no. No va a tener equipo. Bien, ¿quieren que lo resolvamos? ¿O está bien ahí? Sí, si puede, por favor. Ok. Acá tenemos la tabla. Este problema es de maximización. Lo voy a agrandar. Decíamos, un problema de maximización. Y al ser este un problema de maximización, yo lo que puedo hacer es ponerle un negativo a cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces, pongo... Bien. Ponemos negativo a cada uno de ellos. Y ya en la segunda... ahí está.
Bueno, hacemos lo mismo con todos, ¿sí? En la segunda tabla, sí, inicialmente antes de escribirlo, le pongo el negativo, ¿sí? La segunda tabla, digo, ya empiezo a trabajar con el valor más pequeño. O sea, trabajo como mínimo. Digo, bueno, ¿cuál de estos es el valor más pequeño? Y en este caso, para la primer... Bueno, empecemos. Primero podemos empezar con filas o con columnas, el que a ustedes les guste, ¿sí? Bueno, empecemos por fila. Entonces digo, para la primera fila, para T1, voy a elegir el valor más pequeño, que en este caso va a ser el menos 80. Ese es el valor más pequeño de la fila. Recuerden que todo esto son negativos, ¿no? O sea, son todos negativos. Tenemos menos 38, menos 40, menos 34. A ver si lo ponemos acá. Bueno, eso va a hacer que si yo resto el casillero con ese menos 80 va a ser el casillero que yo tengo menos 80. O sea, eso sería un más 80. Sí, o sea, sería menos ese valor. Menos, bueno, sería el más 80 porque es menos. A ver, ¿por qué? Teclado nuevo. Me va a quedar así. Y hacemos lo mismo para todos los demás, ¿sí? Entonces vamos a sacar el mínimo de cada fila, después el mínimo de cada columna. ¿Se entiende? Sería prácticamente como al valor del casillero restarle el valor más grande que tenemos en cada lugar. Esa era una de las opciones que hablábamos hace rato, de poner todos los valores en negativo. Y la otra era, bueno, a toda la matriz restarle el valor más grande. Si alguien estaba por decir algo. Para la segunda fila sería el menos 78, para la tercera fila sería el menos 70 y la cuarta quedaría el menos 44. Esos serían los valores más pequeños. Entonces, restamos esto más el 78, porque es menos. Entonces, eso va a ser... Esto tenemos esto más el 70 y acá tenemos este más el 44. Quedaría así la primera tabla. Luego, en base a esa, es que nosotros vamos a calcular el mínimo de cada fila. Ahora de cada columna, disculpa. Y acá ya es más fácil porque, bueno, ya desaparecieron todos los negativos, así que vamos por columna. Y por columna va a quedar el mínimo es este. En la siguiente columna es este.
La tercera cualquier cero porque buscamos solo el valor. Y en la cuarta queda esta. O sea que las tres... Sí. Yo hice ese punto y en la segunda tabla me da diferente los valores. ¿Qué valores te da? Casi todo diferente. A ver. Y también depende, ¿no? Si elegiste primero fila o columna. Nosotros en la primera elegimos el mínimo de cada fila. Y después restamos ese valor. Profe, ¿puede ser que hay otro método para resolver el problema de maximización cuando hay asignación? El que decíamos hace rato. Es elegir el valor más grande. Y a los demás elementos le restamos, o sea, a ese valor le restamos los demás elementos y armamos la matriz a partir de ahí. Así es. Por eso son dos métodos alternativos. Ah, listo, gracias. Tienen que llegar a la misma solución. El primero es poniéndoles negativo y ya en la segunda fila, en la segunda tabla, que es el mínimo de la... Eso no pusimos acá arriba. El primero elegimos... acá el primer paso sería multiplicar por menos 1. Menos 1 y restar el más pequeño de la fila. El segundo paso, que es este, ya es restar el más pequeño de la columna. Y con eso ya armamos la tercera matriz. Y acá ya nos tendría que dar la solución. En este caso, para la tercera matriz, las tres filas, las tres columnas son lo mismo, porque es 0. Lo único que cambia es la cuarta, que es 5, entonces te va a quedar 41, 15, 0 y el último 3. Nos da esta solución. Y acá ya tenemos que ver si es que restamos con la mínima cantidad de líneas a todos los ceros. ¿Con cuántas líneas podemos restar o tachar todos los ceros? Con 4, profe. Si es con 4, ya llegamos a la solución. En 3 tablas llegamos a la solución. Que sería una, esta la puedo tachar así. Puedo tachar también de forma, sí, si queremos así. Otra, esta y la de abajo también. Ahí ya tachamos a todos los ceros. Cantidad de soluciones. Una. Sí, para este caso solo hay una solución. Por la cantidad de ceros que tenemos, solo tenemos una solución. Profe, yo lo hice de la otra forma y también me dio una sola solución. Les tiene que llegar al mismo resultado, porque la otra forma que vos decís es una alternativa únicamente, pero tienen que llegar al mismo resultado. Sí, la tabla, el único cero que agregaría ahí donde está el 15, ahí yo tengo un 0 y después los otros ceros son lo mismo. La solución tiene que ser la misma. Eso puede variar, pero la solución tiene que ser... Claro, sí, pero la solución debe ser la misma porque no se puede elegir ese cero. ¿Te queda algo así? Esa Sí. tendría que ser la solución. Bueno, lo mismo. Puede pasar lo mismo cuando yo seleccione primero
columna y después fila, pero tenemos que llegar a la misma solución. Si pasase que esta matriz esté desbalanceada, o sea que no es cuadrada, recuerden que tenemos que agregar una fila o una columna para hacerla cuadrada. Y ahí tenemos que asignar a esa fila o a esa columna 0. Profe, o sea que las casillas de la columna ficticia, por ejemplo, tienen que ser 0. Sí, para distribución y para húngaro sí. Y a esos ceros se lo tomaría en cuenta a la hora de hacer el mínimo de la fila. Sí, se lo toma en cuenta. Queda asignado ese 0. Profe, en el caso de Vogel, también contiene una columna ficticia. A los ceros eso se lo toma como en cuenta a la hora de hacer la resta. En Vogel y en cualquier otro método. Puede ser el mínimo de la matriz, mínimo de la columna, se tiene que tomar en cuenta el 0. O sea, lo que está diciendo es que va a asignar primero a los lugares ficticios, pero después sigue con la misma asignación. Bien. Gracias. No hay nada. Profe, si se agrega una... no, creo que me confundí de método, disculpe. No, está bien. Bueno, me decían que con el 18 querían resolverlo por Vogel. ¿Qué método les pido? El 18 es un problema balanceado. Este es el problema que tenemos con el 18. En sí, acá hay dos cosas que tener en cuenta. Y la primera es que en estos lugares donde tenemos un guión, tenemos una M. Porque prácticamente no podemos enviar a esos lugares. Eso es lo que nos está diciendo. Y siguiente que lo ideal es transponer esta matriz. O sea, quedaría con 5 ofertas y 3 demandas. Tendría que dar vuelta a la matriz para trabajar. Bueno, pero con el tema de Vogel, transponiéndola o no, nos va a dar lo mismo. ¿Qué nos dice Vogel? Que nosotros tenemos que asignar, primero sacar la diferencia de costos. Y a partir de esa diferencia de costos, busco la mayor diferencia y asignar en ese lugar.
La primera iteración va a ser los costos más pequeños, los dos costos más pequeños de cada fila y de cada columna. Que en el primer caso nos da, tenemos los dos más pequeños, es el 26 y el 27. No sé si, a ver. Bien, decíamos entonces, los dos más pequeños son 26 y 27. Para la segunda, ¿qué tenemos? 44 y 43, también tenemos un 1. Para la tercera tenemos los dos más pequeños, 28 y 34. Sí, o tenemos acá 6. Para la primera columna tendríamos ese 28 y 35. En la segunda tendríamos 4 y 3, también tendríamos 7. Sí, si hay alguna duda, nos van diciendo. Bien, vamos hasta ahí, hacemos entonces la diferencia de los dos valores más pequeños y nos queda esto. Asignamos en la mayor diferencia, y la mayor diferencia tenemos 2, 17, que tienen el mismo valor. En cualquiera de los dos asignamos. Como yo tengo acá un empate entre los dos valores más pequeños, el empate se dio en esta y en esta. ¿Sí? Entonces, para hacer menos iteraciones, a mí lo que me convendría es decir, bueno, de estos 6 valores que pertenecen a estas columnas, voy a elegir el valor, la columna que tenga el valor más pequeño. Y acá tengo 28, 45 y M, y acá tengo 26, 43 y M. Entonces, voy a asignar en este 26, que es el valor más pequeño. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Bueno, y ahí hacemos la tabla de asignación. Profe, Sí. eso es para todos los casos, porque yo cuando resolví este punto, descargué en el más pequeño y también descargué en el más grande para ver la diferencia, y cuando descargué en el más grande me dio un resultado que me da haciendo la primera iteración cuando descargo en el más chico. O sea, como que descargando en el más pequeño me sumó una iteración. No tendría, pero sí puede pasar. Ah, Sí, bien, puede pasar. bien, bien. Sí, Gracias. lo ideal es que no pase, pero bueno. Bueno, yo lo voy a seguir manteniendo, pero en realidad esto nosotros tendríamos que invertir. Queda. Bueno, entonces la asignación se va a hacer acá en el casillero 3.1 y tenemos 1100 contra 1180. Entonces acá va a quedar los 1100. Acá teníamos los 1800. Y acá me va a quedar 700 por lo que descargué. Y acá teníamos 1600.
1600, 1100. Y 1600. Bueno, entonces acá nos queda en 0 y descargamos en la primera. ¿Sí? Y ya con eso se nos quedó en 0 toda la fila. Esto ya quedó eliminado. Entonces este ya no entra en juego. Por ende va a quedar acá nuevamente 7, 7, 17, 9. Y de esta parte nos queda también 1, porque tenemos ahora 27 y 28. En la siguiente nos queda 44 y 45, también la diferencia 1. Y en la tercera seguimos teniendo el mismo valor. O sea, ahora vamos a descargar por la segunda, por este 17. Y en eso buscamos el mínimo valor y se da en 28. En 28, que es este casillero, tenemos 700 y tenemos 1000 del otro lado. Entonces descargo esos 700. Acá me va a quedar 300. Y acá me queda en 0. Ya eliminé lo que es fila. Sí, bueno, entonces ya tengo eliminado esto. Ya tengo eliminado eso también. Ahora vuelvo a hacer la diferencia y acá sí ya me cambió para lo que es columna. Aquí tenemos 14, 16. Acá 11, esto no saco y este tampoco entraba. Acá me queda M menos 45. Acá tengo un valor muy grande. Ya entra a jugar. Como no tengo el 28, entonces los únicos dos valores que tengo es el M y el 45. Y en el siguiente también tengo M menos 45. Porque ya no tengo los 36. Para lo que era la fila, me siguen quedando los mismos valores, el 1 y el 6. Esto ya es así, la tercera iteración. Y acá tengo un empate porque en la cuarta columna tengo 45 como costo mínimo y en la quinta también tengo 45. Así que puedo asignar en cualquiera de los dos. Es el que ustedes quieran. ¿En cuál les parece? Bueno, asignamos en el primero, en el cuarto, que sería acá. Y para esta tenemos 2500 sobre 300, que me sobraba del anterior. 300, y acá tenía 2500, no había colocado los valores. Y tenemos los 2600. Esto queda en 2200. Y esto queda en 0. Y con eso eliminamos esta. No sé, ¿vamos bien hasta ahí o cuál era la duda que tenía el compañero? Profe, en este caso M es un número pequeño, digamos, o sea... Al contrario, es un número muy grande porque como había un guión ahí, dice que no se puede enviar
un producto a la planta 4. En realidad la planta, como es oferta, no puede enviar productos. La planta 3, 4 y 5 no puede enviar el producto 3. Entonces bien. finalizo con un valor muy grande. Entonces siempre van a ser esos los mayores, digamos, para elegir. Sí, esos son los Bien. mayores. Gracias, profe. No, de nada. ¿Había algún problema en particular con Vogel? No sé, ¿quieren que lo terminemos de resolver o hasta ahí está bien? Disculpe, profe, ¿está grabando la clase? No, disculpe, no lo había grabado. No lo tuve en cuenta. Bueno, ¿alguna duda más? Profe, yo llegué un poco tarde, no sé si podría explicar, pero rápidamente, la expresión matemática del método húngaro. ¿Esta? Sí, esa. Sí. Bueno, acá lo que nos pasaba era justamente que si nosotros tenemos la matriz cuadrada, tenemos la misma cantidad de oferta que demanda, las restricciones que nosotros tengamos van a ser todas en igual, ¿sí? Entonces, esta restricción que son oferta y estas que son demanda van a tener misma cantidad de restricciones para oferta y misma cantidad de restricciones para demanda. Ahora, si se nos da el caso que yo tengo 4 ofertas, como en este caso, o sea, tengo 4 ofertas y tengo 3 demandas, entonces en demanda voy a tener 3. Ahí ya no tengo una igualdad. La formulación la tengo que plantear así, con esa desigualdad. Después, para resolverlo, yo agrego una columna ficticia que va a ser ese E4 para asignar. Pero las restricciones se tienen que plantear con la desigualdad. Entonces, ¿dónde va la desigualdad? Como son menos demanda, esto era la demanda, ¿sí? Como es menos la demanda, entonces yo sé que toda la demanda se va a poder cumplir. Entonces acá le asigno un igual a 1, igual a 1, igual a 1. Y las ofertas, como yo sé que hay 4 trabajos, pero uno de los trabajos va a quedar sin realizar, entonces acá le asigno menor o igual a 1. Menor o igual a 1, menor o igual a 1, menor o igual a 1 y así, menor o igual a 1. Para decirlo de forma más simple, donde hay más restricciones pongo menor o igual a 1 y donde hay menos restricciones pongo igual a 1. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que entre estas 4 que tengo acá, una de estas 4 restricciones vale 0 y las 3 demás, las 3 siguientes van a valer 1. Pero yo no sé cuál trabajo es el que queda sin asignar, así que tengo que poner a todos menor o igual a 1. ¿Se entiende? Y una vale 0 porque no se va a elegir, ¿verdad? Y una vale 0 sí, porque no se va a elegir. Disculpe, profe, hace rato usted dijo que había que transponer una matriz, transponerla para aplicar el método MODI, ¿no? Esta, pero transponerla para que quede como nosotros la trabajamos. Y es porque fíjate que nosotros acá tenemos la demanda y la demanda está acá, cuando la demanda tendría que estar de este lado. Entonces esto tiene que quedar así, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tiene que quedar producto 1, 2 y 3. Si nosotros resolveríamos así sin transponer, ¿llegamos, profe, al resultado o no? Sí, van a llegar al resultado. Solo es formalidad, porque nosotros la formalidad decimos, las ofertas son las filas, estas serían las ofertas,
Y las demandas son las columnas, esto. Y acá esta matriz estaba al revés, nada más. Pero después el resultado tiene que ser el mismo. Profe, y en el método húngaro anterior, ¿va la restricción de la columna ficticia o no? No. En la formulación no va la restricción de la columna ficticia. En esta parte. Por eso es que estamos explicando esto, de que si hay una desigualdad, yo la tengo que mostrar en la formulación. Después que hago la formulación, voy a resolver con el método húngaro y ahí sí agrego esa columna ficticia. Porque justamente nosotros estamos hablando que es algo ficticio, algo matemático para resolver el problema. Pero yo cuando dé el resultado, yo tengo que dar el resultado de los 3 equipos y los 4 trabajos. No tengo que mostrar ese equipo ficticio que se asignó al equipo ficticio. Eso no lo muestro porque no existe un equipo ficticio. Profe, ¿van las condiciones de no negatividad? Sí. No las puse acá, pero sí van. Los X y los XJ. Este era lo que faltaba. El X y J mayor o igual a 0. Y cuando coloque la columna ficticia, las celdas se llenan con M. 0. Con 0, disculpe, sí, me confundo. Al solo que el problema les diga que quiere evitar asignar esa columna ficticia. Entonces ahí se agregaría M, pero les va a dar el mismo resultado. Por eso acá en húngaro y en distribución, si agregamos fila o columna ficticia, se asignan ceros, que es diferente en un método de transbordo. Si nosotros agregamos fila o columna, tiene que ser M. Profe, Sí. ¿podemos hacer un punto de transbordo donde tengamos que agregar una columna ficticia, por favor? O una explicación nomás de cómo tendríamos que poner digamos, ay, no me salen las variables, y si va menor o igual y eso, y la tabla, por favor. ¿La formulación o Sí. directamente la tabla? Si es posible ambas, por favor, y si no, la tabla para estar segura. A ver, hagamos un chiquito. En este problema lo que tenemos es que lo tenemos desbalanceado. Ingresan 100 unidades y se requieren 150. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, identificando los nodos de transbordo, lo vamos a poner de un color. Nodos de transbordo van a ser el 2, ¿lo ven? Porque es un nodo de oferta, pero también está ingresando desde el nodo 1. Después tenemos el nodo 3, que es transbordo puro,
Y tenemos, ¿cuál más? El 4 o el 5, demanda con transbordo. El 4, profe. Sería en este caso el 5, porque fíjate que le llegan, que es demanda, Sí. o sea, le están llegando, pero también tiene que enviar al 4. Entonces, este es transbordo. Ah, ya, ya. La primera restricción que vamos a tener va a ser la del nodo 1, que va a ser la oferta pura. Entonces, sí, Profe, noto que está desbalanceado. ¿Podemos seguir nomás con la expresión sin balancearlo todavía? tenemos que seguir sin balancearlo. Ah, bien, Se gracias. balancea solo para resolver el problema, pero la formulación se hace así, con el problema natural. Gracias, profe. Bueno, bueno, decíamos entonces, escribimos la oferta y la oferta del nodo 1, o sea, el nodo 1 va a quedar así. X1, 2 más X, cualquier cosa. Más X1, 3. Eso es menor o igual a las 50 unidades que ofrece. Lo que sale de ese nodo, o sea, lo que sale del nodo 1, que es lo que está ofertando el nodo 1, va hacia el nodo 2 y va hacia el nodo 3, y es menor o igual a 50. Ese es un nodo puro. Otro nodo puro que teníamos es el nodo 4, que solo demanda. Entonces, el nodo 4 va a ser todo lo que llegue al nodo 4 es la demanda. Y llega del X3, 4 más del... ¿Cuál más? Del 5, 4. ¿Sí? Del nodo 5 pasa al nodo 4. Esto es demanda, y como es demanda, es mayor o igual. Lo que es demanda va como mayor o igual. ¿Está? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, vamos por el nodo 3. Después tenemos el nodo 1, nodo 2. Después vamos a hacer el nodo 2. Vamos a hacer el nodo 3 porque es más simple de verlo. El nodo 3 dice, tiene dos restricciones, uno de lo que oferta y uno de lo que demanda. Y lo que oferta es todo lo que sale de ese nodo, esa es la oferta. Entonces, todo lo que sale del nodo va a ser X3, 4 más X3, 5. Eso es lo que está saliendo del nodo, o sea, lo que está ofertando el nodo 3. Pero como es un nodo de transbordo, ahí también le agrego un más de la variable X33. ¿Sí? Siempre se agrega esto cuando es un nodo de transbordo. Y yo ya había marcado cuáles son los nodos de transbordo. El 2, el 3 y el 5. Y le agregamos un buffer que se agrega a todo, se podría decir a todo nodo que es transbordo. Después, la demanda de este nodo va a ser todo lo que está llegando al nodo. Eso es lo que está demandando. Como le llega, quiere decir que ese nodo está demandando estas unidades. Lo que le llega es del nodo 1 al 3, también le llega del nodo 2 al 3, y la variable de holgura correspondiente al nodo, que es el 3,3. Esa variable, recuerden también que siempre la agregamos cuando es un nodo de transbordo. ¿Y qué es lo que demanda? También el valor de buffer, o sea, B. Y ahí ya tenemos formulada la restricción 1, 4 y 3. Bueno, seguimos con los nodos de transbordo. Vamos a hacer el nodo 2. Se entiende ahora cuál es la oferta y cuál es la demanda, ¿no? La oferta es todo lo que sale del nodo.
Y la demanda va a ser todo lo que llega a ese nodo. Entonces vamos a hacer la oferta del nodo 2. ¿Cuál sería la oferta del nodo 2? X1, 2. La oferta es X2, 3. el 2, 3, todo lo que sale del nodo. Todo lo que sale, esa es oferta. Entonces lo que sale va a ser 2, 3. ¿Hay alguna más? X2, 2, profe. Ya X2, 2. 2, 2. Al agregarse esa variable de holgura, entonces yo ya pongo que es igual a. ¿Sí? Y por defecto, como es un nodo de transbordo, va a buffer. Bueno, ahora la demanda. ¿Qué es lo que llega al nodo? Esta demanda. ¿Qué variable sería la X? 1, 2. 1, 2. ¿Qué más? X2, 2. X2, 2. Bien. Eso también, al ser nodo de transbordo, va a un buffer. Y ahora, decían que este nodo tiene 50 unidades que está ofertando. ¿En qué restricción tengo que agregar eso? ¿En la primera o en la segunda? La primera. En la primera. Perfecto. ¿Por qué? Porque la primera es de oferta. Entonces, esas 50 unidades que yo lo tengo acá al inicio, estas, es oferta y es lo que yo voy a enviar por acá. Entonces, lo sumo en oferta. Voy a enviar todo lo que está viniendo desde el nodo 1, que es un valor de buffer, no sé cuánto, más las 50 unidades que yo tengo para enviar. Entonces, eso va en oferta, acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Bueno, entonces hagamos el nodo 5. ¿Cómo quedaría el nodo 5? La oferta del nodo 5. X4, 5, profe. X, 100. Pero eso es, en este caso es 5, 4. Ajá. Más la 5, 5. Igual como nodo de transbordo, B. Demanda. Tres, 5. 3, 5. Y 5, 5. 5, 5. Sí, 5, 5. 5, 5. También igual a B. Y en este caso el nodo 5 está demandando 50 unidades. ¿Dónde colocamos? Abajo. En la segunda. Bien, acá va. Porque la segunda es la de demanda. Bueno, y ahí ya finalizamos y ponemos, nos falta el funcional que tendríamos que haber agregado los costos. Yo no lo puse acá, pero sí después terminamos con IJ mayor o igual a 0. Y tendríamos que agregar el funcional al principio. ¿Sí? Eso en términos de... Sí. Y los 50 esos que están faltando de oferta. No, 50 de oferta. Ah, eso lo... Es lo que tenemos que ver qué pasa, qué hacemos con eso. En este caso, nosotros tenemos que poner un B. ¿Y cuánto vale B? Y B va a ser el máximo flujo que hay en la red. Y para la demanda suma 150. Y para la oferta suma...
para la oferta suma las 100 unidades. Entonces, como es el máximo flujo, yo voy a elegir lo máximo entre oferta o demanda. Y si hay nodos intermedios que ofertan o demanda, también los tengo que sumar en oferta o demanda. O sea, hago 2 columnas. Sumo toda la oferta y por otro lado sumo toda la demanda. Y en este caso lo mayor es la demanda. Entonces, el valor de B va a ser 150. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve eso en la matriz? Porque hasta ahí nosotros en la formulación no vemos esa diferencia. Pero en la matriz sí tenemos que empezar a poner, bueno, todos los nodos de oferta y todos los nodos de demanda. Denme un minuto que me estoy quedando sin material. Bueno, entonces, vamos a poner en las filas todo lo que son ofertas, ¿sí? Y oferta tenemos el nodo 1, oferta pura, y después de esa oferta pura empezamos a poner todos los nodos de transbordo. ¿Cuáles son? El 2, el 3 y el 5, ¿sí? Después, en demanda, ¿qué tenemos? ¿Qué nodos tenemos de demanda? El 4, que es demanda pura. Y nodos de transbordo tenemos el 2, el 3 y, bueno, el 5 también, ¿sí? Los voy a poner de forma ordenada. Entonces va a quedar el 2, el 3, el 4 y el 5. De este modo queda nuestra matriz. Bueno, nos queda así y ¿qué hacemos? Vamos a ir poniendo los costos, ¿sí? Bueno, yo no les puse los costos, si quieren los agregamos. Acá, por ejemplo, vamos a poner los costos. Acá hay un costo 1, del 1 al 2, acá 3, acá 2. Solo por poner 5, acá 6, acá 2. Bueno, entonces, del 1 al 2, hay un costo de 1. Del 1 al 3 hay un costo de 3. Del 1 al 4 no hay costo. Del 1 al 5 tampoco. Del 2 al 1, no hay costo. Bueno, les voy completando. Del 2 al 1, cuando no hay costo, va el M, porque no se puede llegar. Lo mismo del 1 al 4, hay un costo de M. Entonces, del 1 al 5 también hay un costo de M. Disculpen, este era el 2 al 2. Todas las variables que son 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 o 5 a 5 van con 0. O sea, las variables que son de holgura. Este va con 0, este va con 0. Y acá, que es 5, 5, va con 0. Entonces, las variables que forman una matriz diagonal van con 0. Y ahora sí, del 2 al 3 tenemos un costo de 2. Del 2 al 4 no llegamos. Del 2 al 4 no se llega, entonces va un costo de M. Del 2 al 5 tampoco llegamos directamente, entonces va un costo de M. Del 3 al 2 no podemos ir, entonces vamos con M. Porque yo puedo ir del 2 al 3, pero no del 3 al 2.
Del 3 al 4 sí podemos ir con 5. Y del 3 al 5 podemos ir con 6. Del 5 al 2 no podemos ir, o sea, vamos con un costo de m. Y teníamos del 5 al 3 no puedo ir, voy con un costo de m. Y del 5 al 4 sí puedo ir, voy con un costo de 2. ¿Ok? Hasta ahí armamos la matriz. Yo hasta ahora no veo que tenga algún problema, entonces seguimos trabajando igual. Ya cuando esté por o siga avanzando, seguramente me voy a dar cuenta de algún problema. Profe, una pregunta. El orden de la demanda pura no importa porque noto que puso el 4, la columna 4 en el medio. Lo puse porque, a ver, lo ideal sería poner los nodos ordenados, pero para esto, miren, para que yo tenga esa matriz diagonal. El 2, 2, el 3, 3 y bueno, y el 5, 5. Solamente por eso. Pero después no influye el orden. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, entonces ponemos todo lo que es oferta. ¿Sí? Y oferta tenemos para el nodo 1. El nodo 1 era oferta pura, entonces van solo las 50 unidades. El nodo 2 tenemos oferta que es 50 unidades, pero como es un nodo de transbordo, recuerden que nosotros habíamos colocado la restricción de transbordo, que es, fíjense en que va la 2, 3 y la 2, 2. Entonces va la 2, 2 y la 2, 3 y dice B más 50. Entonces tengo que colocar acá eso, el B más 50. El nodo 3 es solo transbordo puro, entonces va solo B. El nodo 5 es nodo de transbordo, pero en la restricción de oferta vemos cómo está en la restricción de oferta. Esta es la restricción de oferta, o sea, las primeras. Y solo tiene B. Entonces acá pongo B. Después voy a la restricción 2 de demanda. Restricción 2 de demanda. Esta es la segunda. Y me dice B. ¿Sí? Acá voy con B. La restricción 3. La restricción 3. Oferta la de arriba, demanda la de abajo. También va B. Entonces B. El nodo 4 está acá y es un mayor o igual a 100. O sea, acá se coloca 100. Y el nodo 5 en demanda, nodo 5, demanda es lo último, es el segundo, B más 50. Entonces voy B más 50. ¿Está? Y ahí nos quedó nuestra matriz. Ahora, vemos, si yo sumo todo lo que son ofertas, tengo 50 unidades de acá, más 50 de acá, son 100 unidades, más 3B. Entonces tendría así, 3B más 100 unidades. Ese es lo de oferta, la suma de oferta. Y por el lado de la demanda, tengo 1, 2, 3B más 150, que son los números. Entonces tendría 3B más esos 150. Y ahí está mi diferencia de 50 unidades. Entonces, ¿dónde tengo que agregar? ¿Una fila o una columna? Profe. Este es fila, ¿no? Y esto es el valor de la columna. Bueno, ahí el compañero dice una fila. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque es oferta. Súper. Entonces, acá insertamos una ficticia. Este nodo ficticio. Y acá tendría que tener la diferencia. O sea, acá tiene que estar los 50.
Y yo con eso ahora sumo, digo, bueno, tengo 3B y 50 más 50 más 50, acá 150. Entonces 3B más 150. Y ahí ya lo tengo balanceado, ¿sí? Tanto suma y resta. Entonces se agregó en este caso una fila. Al agregarse esa fila, se completa con M. Para evitar que se asignen esa fila. Entonces, yo voy a querer que se muevan por estos casilleros que sí tienen valor y voy a tratar de evitar estos casilleros que tienen un costo muy elevado. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí terminaría el problema. Para nosotros sí, porque después ya lo podemos resolver por solver, pero no es lo que buscamos. Ah, bien. Gracias. No hay nada. Si va en el parcial, si no va en este parcial, puede ir en el recuperatorio. Profe, como dijo anteriormente, que en el caso de que exista un nodo intermedio con demanda o con oferta, ¿afectaría el valor de B? Sí. Ahí se tendría que sumar, ¿que no? Depende, sí, yo lo tengo que sumar para el lado que sea, o sea, para el lado que me corresponde. Por ejemplo, si digo que el nodo 3 llega a algo así como 50 unidades acá, quiere decir que está ofertando este nodo 3, porque está entrando la flechita al nodo. Entonces, si el nodo 3 está ofertando, lo tengo que sumar con los 3 de oferta que ya tenía, o sea, estos 3. Y ahí se balancearía el problema. Ay. Profe, disculpe, ¿cómo dijo? Tengo que agregar esos 50 en la primera restricción del nodo 3. Sí, y ahí tendría que llegar al nodo 3. B más 50. B más 50, de la primera restricción, sí, porque es oferta. Ahí depende de la dirección de la flecha, si sale o entra. Sí, tal cual. A ver. Si entra es porque está ofertando y si sale es porque está demandando. Sale con el valor, ¿no? Con un valor determinado. En cambio, las flechitas entre los nodos se dice todo lo que sale del nodo es porque está ofertando. Y bueno, y todo Profe, y en ese caso, cuando agrega esos 50 en el nodo 3, ahora en el cuadro, en la matriz, ¿cambia algo el cuadro, o sea, la matriz? Sí, va a cambiar. Ahí lo muestro. Agregamos 50 en oferta, ¿no? Bueno, este era nuestro nodo 3, dice que está ofertando ahora 50 unidades. Entonces, como decíamos, lo que pasó en la restricción fue que se agrega 50 unidades a la oferta. Entonces, esta restricción de oferta del 3 va a ser B más 50. Y ahora, entonces, la restricción de oferta va B más 50. Acá agregamos más los 50. Y queda así. Para este lado, para la oferta, va a quedar los 3B más 150. 3B más 150. Y para la demanda, era lo que teníamos acá. La demanda no cambió.
Y ahí quedó también 3b más 150. Entonces, quedó balanceado el problema y no necesitó agregarse esa fila ficticia que habíamos agregado. Es lo único que cambia. Bien, gracias, profe. Bueno. Profe, Sí. ¿puedes resolver un ejercicio de árbol de expansión mínima? Lo que tendríamos que hacer es respetar las flechitas si es que las tiene. Sí, pero en sí... en sí lo que hace el árbol es tomar un nodo inicial. En este caso vamos a tomar el nodo 1. Y decir, este es mi nodo de inicio. Y a partir de ahí buscar la mínima distancia para llegar a otro nodo. Digo, bueno, por ejemplo, del nodo 1 yo tengo... para llegar al nodo 3 una distancia de 2 y para llegar al nodo 2 de 3. Entonces, elijo la mínima distancia y me voy por acá. Y ya pude llegar al nodo 3. Ahora, tengo distancias para llegar al nodo 4, al nodo 5, al nodo 2, todas distancias que son entre el nodo 1 y el nodo 3. ¿Cuál es la idea? Es recorrer todos los nodos, pero por un único camino. Y yo acá tengo varios caminos alternativos inicialmente. Por ejemplo, tengo del 1 al 5, tengo un camino. Puedo ir al 4, pero si ya si paso por el 5, puedo ir del 5 al 4. Entonces tengo acá un camino alternativo, que es tomar el 3, el 5 al 4, o ir directamente del 3 al 4. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál me conviene de esos dos caminos? El que sea más corto, el que tenga menor distancia. Y lo mismo acá, o sea, yo puedo ir, por ejemplo, puedo ir por el 2, el 4, y de ahí ir al 3, o ir directamente al nodo 3. ¿Cuál tomo? El de menor distancia siempre. Es el primero que elijo, el nodo inicial o el nodo más pequeño. En este caso nosotros elegimos el nodo 1 y dijimos, bueno, a ver, tengo dos distancias posibles, elijo el de menor distancia y me voy por ese. Y llegué al nodo 3. Y ahí tengo para ir al nodo 5 con 4, para ir al nodo 4 con 5, o el nodo 1 puede irse al nodo 2 con 3. Entonces elijo el de menor distancia y me voy por acá. Y ya ahí tuve dos caminos, miren. Tengo para ir al nodo 3 y al nodo 2. Y lo mismo sigo acá que tengo para ir al nodo 5 con 4, para ir al nodo 4 con 5. Y se me agrega que puedo ir del nodo 2 al nodo 4 con 1. Entonces elijo la menor distancia y voy por el nodo 1. Y ya tracé un camino para llegar desde el 1 al 4, por ejemplo. Bueno, entonces ya ahí el único nodo que me falta recorrer es el 5. ¿Lo ven? Y puedo ir al 5 con... primero, acá tengo 3 unidades, puedo ir al nodo 5 con 2 y al nodo 5 también puedo ir con 4. Entonces voy con el de menor distancia, voy con este. Y ahí está, ya están trazados todos los caminos. Y ya no necesito recorrer esos nodos del 3 al 5 ni del 3 al 4, porque ya están recorridos todos los nodos. ¿Se entiende? Entonces quedó así. 1, 3, el 2, el 4 y el 5. Y el camino que se hace es este y ese. Esa es la solución. Profe, ¿en este ejercicio se pone la solución directamente o tenemos que hacerlo paso a paso?
El profe les dio, yo la verdad que, a ver, para mí es la solución directamente, pero el profe no sé si les puso el paso a paso, entonces tendrían que mostrar ese paso a paso. Como el ejercicio es tan simple, por ahí nosotros lo obviamos porque, bueno, es muy, muy simple de realizar. Profe, los caminos no tienen que cerrar, ¿no? No, no se tiene que recorrer un nodo con dos caminos. Por eso es que no tiene que cerrar. Siempre van a estar así abiertos. Disculpe, profe, ¿cuál es el objetivo del árbol de expansión? Es recorrer todos los nodos con la menor distancia. Nosotros tenemos que tener todos los nodos enlazados. ¿Se puede recorrer el mismo camino dos veces? ¿Va el mismo arco dos veces? No, porque es un camino unilateral, por ejemplo. A ver, ¿cómo podría recorrer? No sé, por ejemplo, a ver, me estoy imaginando cómo podría ser eso. Que vos tengas acá y que de acá vaya allá. Y que acá tengamos un nodo. Esto puede ser, entonces decir, bueno, yo por ejemplo de este nodo vengo para acá y si quiero ir para ese nodo voy para allá. ¿Sí? Ahí hago un camino. Pero si después digo, bueno, yo de este nodo quiero llegar al nodo 3, vengo para acá, para acá. No dice que yo tenga que recorrer todos los nodos a la misma vez, ¿no? O sea, no busco recorrer por acá, después venir para acá, bajar por ahí. No busco eso, sino coger todos los nodos, ¿sí? Suponete que se utiliza mucho en redes, les cuento porque, por ejemplo, en un sistema de redes es lo primero que vemos, el árbol de expansión. Yo necesito enviar una señal desde un nodo que tengo, por decir algo, en Estados Unidos. Y envío primero a Brasil y de Brasil voy a Argentina. Y de por medio tengo, no sé, Paraguay, por ejemplo. Entonces dice, bueno, quiero llegar a Brasil, bueno, llego por acá. Quiero llegar a Argentina, bueno, sí, ahí sí fui con fotos. O quiero llegar a Chile, bueno, Chile tengo directo por acá. O sea, no es que necesites recorrer todos los nodos, sino que busca la menor distancia para llegar a cualquier nodo. Y es muy utilizado en red. Es uno de los primeros algoritmos que vemos, en el caso de los informáticos, ¿no? Bueno, les voy a borrar esto de abajo porque quedó medio raro. Pero esa es la idea, es recorrer todos los nodos. Bueno, ¿alguna duda más? Profe, Sí. cuando yo realizo un ejercicio por el método de Floyd, tengo que hacer una matriz por cada nodo y tengo que hacer sí o sí un cuadro de recorrido para cada nodo o puedo hacer solamente un cuadro de recorrido. Puedes hacer un cuadro de recorrido únicamente. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, si no hay más dudas. Profe, en árbol, Sí. Sí. en árbol de expansión no van a dar un nodo inicio y un nodo fin.
Por lo general sí damos, no hay un nodo final, porque es recorrer todo, pero sí damos un nodo de inicio. Y si no hay, elegís el de menor índice. Gracias, profe. Bueno, entonces, si no tenemos más dudas, nos vemos el miércoles. De todas maneras, pueden hacer consultas por el grupo, pueden enviarnos los ejercicios que estén resolviendo y estamos a disposición. Muchas gracias, profe. De nada. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.